La vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José, según las visiones de la beata Ana Catalina de Emmerich. Santa Isabel vuelve por tercera vez al desierto con el niño Juan. Mientras estaba la Sagrada Familia en Egipto, el pequeño Juan había vuelto secretamente a su casa de Juta, porque he visto que fue llevado nuevamente al desierto cuando tenía 4 o 5 años. Zacarías no estaba presente cuando salieron de la casa. Creo que había partido para no presenciar la despedida, porque amaba mucho a su hijito. Pero antes de salir, le había dado su bendición, como bendecía siempre a Isabel y a Juan antes de que saliesen de camino. El pequeño Juan usaba por vestido una piel de carnero, que saliéndole del hombro izquierdo, caíale sobre el pecho y los costados y volvía a unirse sobre el lado derecho. No usaba más que esa piel. Sus cabellos eran castaños y más oscuros que los de Jesús. Llevaba el bastoncito blanco que había tomado al dejar la casa. Así lo vi mientras su madre lo llevaba de la mano. Isabel era una mujer de edad, alta, de ágiles movimientos, cabeza pequeña y rostro agradable. El niño Juan corría a menudo, adelantándose a la madre. Tenía toda la inocencia propia de su edad, pero no la irreflexión. Al principio se dirigieron hacia el norte, teniendo a su derecha un pequeño arroyo. Luego los vi atravesar la corriente sobre una pequeña balsa de madera, porque no había puente. Isabel era una mujer decidida y dirigía la balsa con una rama de árbol. Más allá del arroyo, siguieron camino hacia el oriente, entrando en un desfiladero de rocas, desnudo y árido en su parte alta. En el fondo lleno de zarzales, de frutas silvestres y de fresas, que el niño recogía y comía. Después de hacer un trecho de aquel desfiladero, Santa Isabel se despidió del niño, lo bendijo, lo estrechó contra su corazón, lo besó en ambas mejillas, en la frente y regresó, volviéndose varias veces llorando para mirarlo. El niño no sentía inquietud alguna, caminaba con pasos seguros por el desfiladero. Como durante estas visiones me sentía muy enferma, el Señor me consoló haciendo que asistiese a todo lo que sucedía como si yo fuese una niña. Me parecía tener la misma edad que Juan, y por eso me afligía viendo que se estaba alejando tanto de su madre. Creía que no iba a poder encontrar la casa paterna, pero una voz me tranquilizó, diciendo: «No te inquietes, el niño sabe muy bien lo que hace». Me pareció entrar en el desierto con el niño, como compañera de juegos infantiles. De este modo pude ver varias veces lo que le sucedía. El niño me contó varios episodios de su vida en el desierto, cómo se mortificaba y violentaba sus sentidos en toda forma y se volvía cada vez más clarividente, y cómo era instruido en todo lo que necesitaba saber. Nada de lo que me contaba me sorprendía, porque yo misma, cuando siendo pequeña cuidaba las vacas, había vivido en el desierto con el niño Juan. Cuando deseaba verlo, lo llamaba desde los matorrales: «Niño San Juan, ven a buscarme con tu bastón y la piel sobre tus hombros». Y Juan venía con un bastoncito y su piel de cordero, y jugábamos como niños, y él me enseñaba toda clase de cosas útiles. No me asombraba que supiese tantas cosas de los animales y de las plantas del campo. Yo también, cuando andaba por el campo, por los bosques y las praderas, siendo niña, estudiaba como en un libro, en cada hoja o en cada flor, al recoger las espigas y al arrancar el césped. Y estas plantas, como los animales que veía pasar, eran para mí motivos de enseñanza y de reflexión. Las formas de las hojas, sus colores y la disposición de las plantas me sugerían pensamientos profundos. Las personas a quienes los comunicaba me escuchaban con asombro, pero se reían de mí en la mayoría de los casos. Esto fue causa de que más tarde guardase silencio sobre estas cosas,
porque pensaba, y pienso todavía, que a todos los hombres le pasa lo mismo y que en ninguna parte aprende mejor que en este libro de la naturaleza, escrito por el mismo Dios. Cuando en mis contemplaciones posteriores seguía al niño Juan por el desierto, he visto sus gestos, sus actitudes y sus acciones. Lo vi jugando con los animales y las flores y entreteniéndose con las plantas. Los pájaros, especialmente, estaban familiarizados con él. Se posaban sobre su cabeza o sus hombros cuando caminaba o rezaba. A veces ponía su bastoncito atravesado sobre las ramas de los árboles y pájaros de todas variedades acudían a su llamado y se posaban sobre su bastón unos tras otros. Él les hablaba y los miraba con familiaridad. Los trataba como si les estuviera enseñando. Otras veces lo vi seguir a los animales hasta sus cuevas y darles allí de comer, observándolos con toda atención. Muerte de Zacarías e Isabel. Una vez que Zacarías fue al templo a llevar víctimas para el sacrificio, Isabel aprovechó su ausencia y fue a visitar a su hijo en el desierto. Juan tendría unos 6 años entonces. Zacarías no había ido a ver al niño nunca, de modo que si Herodes le preguntaba por el niño, podía sin mentir responder que lo ignoraba. Pero para satisfacer el gran cariño de sus padres y por el deseo de verlos, visitó varias veces el niño secretamente, de noche, la casa de sus padres, permaneciendo allí algún tiempo. Sin duda, su ángel de la guarda lo guiaba para que evitara los peligros que lo amenazaban. Siempre lo vi guiado y protegido por espíritus celestiales, y muchas veces vi figuras luminosas que lo rodeaban. Juan estaba predestinado a vivir así en la soledad, apartado de los hombres y privado de los socorros humanos ordinarios, para ser mejor guiado por el Espíritu de Dios. La providencia divina dispuso las cosas de tal manera que aun por las circunstancias exteriores tuviera que retirarse al desierto. También se hallaba como impulsado por un instinto irresistible, pues desde su niñez lo veía siempre pensativo y solitario. Cuando fue llevado el niño Jesús a Egipto, Juan, su precursor, estaba escondido en el desierto por advertencia divina, ya que también él se hallaba en peligro. Se había hablado mucho de él desde los primeros días de su vida. Era conocido su nacimiento maravilloso y mucha gente afirmaba haberlo visto rodeado de resplandor. Por esta causa Herodes quería apoderarse de él para matarlo. Repetidas veces Herodes había preguntado a Zacarías dónde se escondía el niño, sin atreverse entonces a prenderlo. Pero ahora, yendo Zacarías al templo, fue asaltado y maltratado por los soldados encargados de vigilarlo. Delante de la puerta de Jerusalén, llamada de Belén, en un lugar del camino, bajo desde donde no se divisaba la ciudad. Lo llevaron a una prisión en el flanco de la montaña de Sión, donde pude ver más tarde a los discípulos de Jesús cuando iban al templo. El anciano fue torturado para que descubriese el lugar donde se ocultaba su hijo, y como no pudieron obtener lo que deseaban, terminaron por matarlo por orden de Herodes. Sus amigos más tarde lo enterraron no lejos del templo. Este Zacarías no era aquel muerto en el templo y en el altar que vi salir de los muros del templo cerca del oratorio del anciano Simeón, cuando los difuntos aparecieron después de la muerte de Jesús. La tumba de este Zacarías, que se hallaba dentro del muro, se derrumbó junto con otras ocultas en el templo. Este Zacarías fue muerto entre el templo y el altar, con motivo de una lucha acerca del linaje del Mesías y de los derechos que pretendían tener ciertas familias en el templo y los lugares que ocupaban en él. Vi, por ejemplo, que no todas las familias tenían derecho de hacer educar a sus hijos en el templo.
Recuerdo haber visto a un niñito de familia real confiado a la educación de la profetisa Ana. En la lucha murió solo Zacarías, hijo de Barraquías. He visto más tarde que se hallaron sus huesos, pero ya no recuerdo los detalles del hecho. Santa Isabel volvió del desierto a la ciudad de Juta para esperar la llegada de su marido, acompañada en una parte del camino por el niño Juan. Isabel lo besó en la frente y lo bendijo, y el niño volvió al desierto. La madre, al entrar en su casa, conoció la triste noticia de la muerte de su esposo. Su dolor fue muy grande y parecía inconsolable. Retornó al desierto, quedándose allí con el niño hasta su muerte, que aconteció poco tiempo antes que la Sagrada Familia volviera de Egipto. Aquel esenio que cuidaba al niño Juan sepultó a Isabel en las arenas del desierto. Después de esto, Juan se internó más en el desierto. Abandonando el desfiladero de rocas, se fue a un lugar más despejado y se estableció junto a un pequeño lago. En la playa había mucha arena blanca. Lo he visto avanzar bastantes aguas adentro, mientras los peces nadaban alrededor de él sin temor. Allí vivió mucho tiempo, porque lo vi fabricarse una cabaña o glorieta en medio de los arbustos para pasar la noche. Era pequeña y baja, de modo que apenas podía acostarse en ella para dormir. Allí, como en otras partes, veía formas luminosas que trataban con él sin temor e inocente piedad. Parecía que lo instruían y le hacían notar diferentes cosas. Vi también que tenía una varilla atravesada en su bastoncito, de modo que formaba una cruz. Había una tira de corteza atada al cabo del bastoncito, como una banderilla que flotaba al viento mientras jugaba con ella. La casa de Isabel en Juta la ocupó una hija de la hermana de Isabel. Era una casa muy bien cuidada, en perfecto orden y limpieza. Siendo ya grande, volvió Juan otra vez en secreto a ella, regresando inmediatamente al desierto hasta el momento de su aparición entre los hombres. Vida de la Sagrada Familia en Matarea. En Matarea los habitantes no tenían más agua que la turbia del Nilo. María con sus oraciones halló una fuente. Cuando se establecieron tuvieron mucho que sufrir porque no tenían para comer más que algunas frutas y bebían del agua mala del Nilo. Como hacía tiempo que no tenían agua buena, José pensaba ir con sus herramientas y su asno al desierto, hasta el manantial del jardín de los balsameros. Pero estando María en oración, apareciósele un ángel que le indicó que detrás de la casa encontraría una fuente de agua. Se encaminó al otro lado del muro, donde estaba su habitación, y vio un espacio libre más abajo, en medio de escombros, donde se levantaba un árbol muy viejo y muy grueso. Llevaba en la mano un bastón con una palita en el extremo, semejante a la que usan las personas que viajan en tales lugares. Llena de alegría, María llamó a José, el cual, después de cavar, descubrió que había habido allí anteriormente una fuente, revestida de mampostería, ahora tapada por los escombros. José limpió y restauró aquello. Encontró cerca de la fuente, por el lado donde había venido María, una piedra de gran tamaño que parecía un altar, y creo que en realidad lo había sido en otra época, pero no recuerdo más detalles sobre esto. En esta fuente María hacía beber al niño, lo bañaba, lavaba su ropa, y así quedó para uso exclusivo de la Sagrada Familia, siendo desconocida para los demás, hasta que el niño Jesús, ya crecido, pudo él mismo ir por agua y ayudar a María. Una vez lo vi con varios niños junto a la fuente para darles de beber en el hueco de una hoja grande. Estos niños contaron a sus padres lo del agua, y de este modo acudieron otros a usar de la fuente, aunque estaba para uso casi exclusivo de la comunidad judía del lugar. Cierta vez,
que María rezaba arrodillada en medio del camino de su casa, vi al niño Jesús que iba a la fuente con un recipiente para buscar agua. Era la primera vez que hacía esto. María se emocionó profundamente cuando lo vio y siempre de rodillas le rogó que no lo hiciera más por el peligro de caer al agua. El niño contestó que tendría mucho cuidado, porque su deseo era sacar agua siempre que ella lo necesitase. El niño Jesús ayudaba a sus padres en todo lo que podía, siendo muy atento y cuidadoso con todas las cosas. Cuando José trabajaba cerca de la casa y se olvidaba alguna herramienta, yo veía al niño llevársela poniendo mucha atención en lo que hacía. La alegría que daba a sus padres compensaba a estos de los muchos sacrificios que hacían en Egipto. Más de una vez vi al niño dirigirse hasta la aldea de los judíos, a 1 milla de Matarea, para traer el pan que María recibía a cambio de los trabajos que hacía. Los animales dañinos, abundantes en aquel país, no le hacían mal y se mostraban familiares con él. Cierta vez lo vi jugando con unas serpientes. La primera vez que lo vi ir a esa aldea solo, tendría de 5 a 7 años y llevaba un trajecito color pardo con flores amarillas que le había hecho María. Lo vi arrodillarse en el camino para rezar, cuando aparecieron 2 ángeles que le anunciaron la muerte de Herodes. Jesús no dijo nada de esto a sus padres, no sé si por humildad o por indicación de los ángeles, o porque no era aún el momento de salir de Egipto. Otra vez lo vi yendo a la aldea con otros niños judíos, y al volver a casa lloraba por la degradación en que veía sumidos a estos israelitas de Egipto. Hasta aquí el podcast de hoy lunes. Para el próximo miércoles os leo los siguientes títulos que aparecen en la pantalla: Origen de la fuente de Matarea, historia de Job; Abraham y Sara en Egipto, la fuente abandonada; y un ángel avisa a la Sagrada Familia que abandone Egipto. Te recuerdo al final del vídeo los horarios de los podcasts que tengo en el canal, así como recordarte que el próximo domingo empezamos la consagración a la Virgen María según el método de los 33 días de San Luis María Griñón de Montfort. Además, pediros que si no estáis suscritos al canal os suscribáis, activéis las notificaciones para que os lleguen todas las publicaciones, le deis me gusta, que me ayuda mucho la visibilidad de nuestra fe en esta plataforma, y que me hagáis algún comentario, alguna duda. Espero que hayáis tenido un feliz lunes y ya seguimos leyendo este tomo segundo de las visiones de Ana Catalina de Emmerich el miércoles, si Dios quiere, que ya lo terminamos esta semana. Y para la próxima empezaré el siguiente libro, que no sé qué tomo es ahora mismo, que es La vida pública de Jesús. Bendiciones.